Nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar sobre el avance tecnológico. Está conformado por Clarisa, Fernando, Diego, Carlos, Jimena y yo. A lo largo este trabajo lo estuvimos trabajando en toda la etapa. A lo largo de la historia, los avances tecnológicos han formado parte del proceso de evolución del hombre. Abarca temas como la educación, la economía, la salud, la investigación y el trabajo. Son aspectos íntimamente ligados a que estos cambios tecnológicos que brindan consecuencias tanto positivas como negativas en la vida de las personas. Vamos a explicar qué tienen de positivo, de negativo, y los temas que vamos a ver es sobre el humano y la máquina, la inteligencia artificial, sistemas inteligentes, agentes inteligentes, data y meta, limitaciones, funciones, propiedad de conocimiento, aprendizaje virtual. También vamos a ver dividendos digitales, acceso, participación, capacidad de desarrollo. Jimena nos va a explicar el primer tema. Mi nombre es Jimena. Les explicaré el primer tema, que tiene como primer punto la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer. Es una tecnología que todavía nos resulta muy lejana y muy complicada, misteriosa, pero que desde hace algunos años está muy presente en nuestros días y en nuestras horas y así. Algunos tipos de inteligencia artificial es la máquina reactiva, la memoria limitada, la teoría de la mente, la autoconciencia, la artificial narrow intelligence, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. La inteligencia artificial es capaz de analizar grandes cantidades de datos en mucho menos tiempo en que los seres humanos lo hacemos. Esta permite la toma de decisiones fundamentadas con más claridad, y la inteligencia artificial usa toda la información que nosotros mismos volcamos a la red, realiza comparaciones y constantes combinaciones de elementos, es capaz de rastrear y presentar composiciones de cualquier tema o texto. Algunas características fundamentales de la inteligencia artificial es que imita la cognición humana. La inteligencia artificial se caracteriza principalmente por su imitación al modo de pensar igual que el ser humano. Automatiza los procesos, nunca descansa, gestiona una enorme cantidad de datos y es precisa. La inteligencia artificial podría causar daño a los pacientes como resultado de sesgos y errores. Según expertos en la salud, la inteligencia artificial representa un riesgo para la salud humana, según la revista BMG. Mi nombre es Fernando y voy a dar el segundo subtema que tiene como título Sistemas inteligentes. Un sistema inteligente es un programa de computación que reúne características, comportamientos asimilables a las de la inteligencia humana o animal. La expresión sistema inteligente se usa a veces para sistemas inteligentes incompletos, como por ejemplo para una casa inteligente o un sistema experto. Un sistema inteligente es aquel sistema capaz de resolver problemas complejos y multidisciplinares de una forma automática, dando
soporta las decisiones de un experto. Los tipos de sistemas inteligentes en la inteligencia artificial son las redes neuronales artificiales, los robots, sistemas expertos, agentes inteligentes, y en el principal ámbito de la aplicación de los sistemas inteligentes en la industria 4.0 son los conocidos como fábricas inteligentes o Smart Factory, cuyas principales características son el elevado grado de interconexión entre los dispositivos o equipos de producción y la cadena de suministro. Los sistemas inteligentes permiten gestionar y actualizar dispositivos y soluciones de forma remota, favorecen la agilidad de la empresa, facilitan la personalización a las necesidades de una organización o preferencias de los usuarios, en experiencia de un usuario. Las principales aplicaciones de la inteligencia artificial son los asistentes personales virtuales, las finanzas, la educación, lo comercial, las climáticas, la agrícola y la logística y transporte y la sanidad. Agiliza la toma de decisiones, como la inteligencia artificial es capaz de analizar miles de datos en apenas un minuto y además tener una cuenta por 50 posibles actualizaciones de estos. La información bien sintetizada y actualizada ayuda a los profesionales a tomar decisiones estratégicas. Mi nombre es Juan Carlos Lino Rodríguez. Les voy a hablar sobre los agentes inteligentes. La singularidad, el momento en el cual las máquinas superan las inteligencias humanas y se hacen rápida y progresivamente más inteligentes. Podrán estar cerca, lejos o no existir. La economía y la ética no se limitan exclusivamente a los seres humanos. También pueden estudiar la acción y las condiciones de otros agentes como los seres vivos. Y las máquinas inteligentes, todos los seres vivos son máquinas naturales o agentes capaces de realizar trabajos. Además tienen algún sistema de control simbiótica con cierto nivel de inteligencia y capacidad sensible o emocional. Para dirigir una conducta, los organismos, especialmente los animales, tienen intereses motivadores, voluntad, quienes unas cosas evitan los persiguen objetivos de forma internacional. Los seres humanos construyen, mantienen y utilizan como herramienta agentes artificiales como diversas capacidades de potencia e inteligencia. Algunas máquinas funcionan como amplificadores o transformadores de fuerza y movimientos. Atrás se procesan de información, ordenadores, computadoras. Un robot es una máquina con sensores, actuadores y un ordenador con programación adecuados. Data y metadata. Deriva la palabra latina datum y se utiliza como sinónimo de datos o información de una fuente utilizada para resolver cualquier problema de investigación, y en informática es fundamental para poder realizar cualquier proceso. Un científico ha recogido datos tras observaciones y ahora experimentará con ellos o con los datos que ha almacenado en mi ordenador. Realizaré cálculos estadísticos. La etimología del término metadatos también nos da pistas sobre su significado, del griego en y datos, plural del latín latium, y datos literalmente significa más allá de los datos y se refiere a los datos que describen otros datos. En particular, el uso del término en una perspectiva informática denota este concepto particular
concepto general tanto en relación con elementos individuales como un grupo de metadatos que describen un grupo de datos o recursos. Se trata de datos muy estructurados que describen características de los datos como el contenido, la calidad, la información y otros términos o atributos. Hay distinciones que en última instancia dependen de las reglas de las aplicaciones utilizadas para definir la estructura interna del esquema de datos. Pueden clasificarse según diferentes criterios como el contenido, la variabilidad o la función. El contexto actual de Big Data, Internet de las Cosas y computación en la nube, los metadatos han adquirido una importancia sin precedentes con el crecimiento exponencial de la información. La gestión de metadatos puede ser muy útil para aumentar la eficiencia operativa y o tomar mejores decisiones para obtener una ventaja competitiva. Ventajas de la gestión de metadatos. Las ventajas de la gestión de metadatos son numerosas. Esta información sobre la información incluye todos los atributos de los datos escritos en cada archivo y datos pueden utilizarse en diversas maneras. Las 2.2 funciones. La naturaleza compleja de Big Data se debe principalmente a la naturaleza no estructurada de gran parte de los datos generados de la tecnología moderna, incorporados en dispositivos, las máquinas, los vehículos y búsquedas de información. Incorporando en dispositivos las máquinas de Facebook, computadoras portátiles, teléfonos, inteligencias y otros teléfonos móviles, dispositivos GPS y registros de centro de llamadas. Cuando hablamos de Big Data nos referimos a conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, volumen, complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento, dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales tales como bases de datos relacionadas y herramientas conversaciones tales como datos o paquetes de visualización dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Lo que hace Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporcionan respuestas a muchas preguntas de las que empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporcionan un punto de referencia con una cantidad grande de información. Los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considera adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. Las características de Big Data son 5: volumen, velocidad, variedad y veracidad, valor. Esas son las 5 características de Big Data. Estas 5 características de Big Data de la provoca que la empresa tenga problemas para existir datos reales y alta calidad de conjuntos de datos de manera que convienen conflictados. Mi nombre es Clarisa Murillo Villarreal y voy a presentar el tema de capacidad, propiedades del conocimiento. En cuenta los datos de sí mismo no dice nada y tampoco sobre arrojar la luz que ocurren las cosas. Esto quiere decir que no tiene un propósito como tal, que tiene diferentes temas, por decir, las propiedades del conocimiento. Hay que tener claro que los datos describen la parte de lo que sucede en la realidad, pero no producen interpretaciones o son
orientativos para la acción. O sea, los datos tienen que tener un contexto conforme a lo que se usan, por decir. Lo que parece evidente para los datos no se genera directamente el conocimiento, sino que con contemporáneos la información, y esta se necesita necesariamente un emisor y un receptor como cuestión indiluible. Hay que tener claro que la información siempre hay datos, por eso tienen un significado arropado al contexto, y esta es la información sí es de gran importancia para tomar decisiones en las empresas, para los técnicos y así las personas en general. Normalmente en la información de los datos no están todos contextualizados, sino categorizados. Conocemos las unidades de análisis, los componentes principales de los datos calculados y hasta corregidos, es decir, han procesado matemáticamente o estadísticamente, generan resultados que finalmente se resumen en forma normalmente concisa. Lo más importante de la información es capaz de cambiar la percepción. Se tiene de una cuestión e impacta directamente sobre los juicios de valor y en los comportamientos, ya que la información siempre tiene un significado y se origina con un propósito proporcionado al valor del receptor, a los datos procesados y transformados. Quiere decir que datos transformados es que cada quien le da su contexto y así. Lo más importante es que la información es capaz de cambiar de percepción, se tiene una cuestión e impacta directamente sobre los juicios de valor y en los comportamientos, ya que la información siempre se origina con un propósito proporcionado al valor de un receptor cuando esos datos son procesados y transformados. Pero cuidado, no toda la gestión de los datos masivos tiene como propósito último generar conocimiento. El conocimiento se encuentra encerrado dentro de los datos, pero también de las rutinas, procesos y normas. Solo hay que extraerlo. Llamados metadatas son datos que se usan para describir el contenido o información de otros datos. De hecho, si atendemos a su etimología, literalmente significa más allá de los datos, en referencia a los datos que describen. Los metadatos son muy importantes en el entorno digital, aunque no solo son los que encontramos en él, pues ayudan a mejorar la estructuración de la información. Les voy a hablar sobre el aprendizaje virtual. Se refiere, por ejemplo, a el avance de las computadoras, de los teléfonos, de los carros. Una cosa que nos caracteriza es que están en diferente lugar, pero todos juntos. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, que no podíamos estar todos en un solo lado juntos, entonces la tecnología ayudó mucho porque podíamos utilizar computadoras, teléfonos, televisión para poder conectarnos entre todos estando en diferente lugar. También gracias a que pues pusieron cámaras en los teléfonos, han avanzado la tecnología para poder hacer presentaciones, diferentes herramientas que utilizamos para hacer actividades. También un ejemplo son los carros, que anteriormente pues no tenían muchas cosas que tienen ahorita, que por ejemplo es que ahora tienen pantalla, se pueden realizar llamadas, puedes conectar música. También pues ha habido las televisiones también han ido cambiando y evolucionando, y es algo que siempre va a ir cambiando y nos han ayudado actualmente todavía, aunque por ejemplo ya regresamos a clases, es algo que nos puede seguir ayudando para hacer llamadas, para poder hacer trabajos de exámenes,
cada vez podemos encontrar más y cada vez existen más aplicaciones y puedes encontrar información de todo tipo. Dividendos digitales. Acceso. El dividendo digital es el rango de espectro electromagnético en la banda UHF resultante de la transición de la televisión analógica a través que gracias a las ventajas en la programación de la señal que esta banda de frecuencias ofrece ha sido a nivel mundial con una oportunidad para ampliar la cobertura de los servicios de banda ancha, promoviendo la reducción de la brecha digital. Reconoce el acceso universal a Internet como una prioridad mundial que requiere el desarrollo de los otros factores, cuáles son marco regulatorio que incide en el mercado y proteja a los consumidores, habilidades técnicas que permitan a los trabajadores, empresarios y funcionarios aprovechar las nuevas tecnologías, instituciones responsables que utilicen Internet para empoderar a sus ciudadanos. A estos factores se denominan complementos analógicos, que se refiere al proceso de introducción por el cual reduce el espectro electromagnético radioelectrónico dedicado a la TV como resultado de la mayor eficiencia de las emisiones de televisión digital terrestre gratuita. Este espacio optimizado permite la asignación de parte del espectro a los servicios de comunicación móviles de pago. El desarrollo de tecnologías a nivel mundial, especialmente los teléfonos móviles y dispositivos digitales, se ha extendido por todo el mundo y con mayor velocidad en los países desarrollados, pero no ha contribuido al crecimiento económico, a generar mayor cantidad de empleos ni de tener mejores servicios públicos. Participación. ¿Sabías que los dividendos se activan el 20% del CIT sobre la distribución bruta? Hay tantas cosas que desconocen las empresas digitales. En el momento de plantarse abrir un negocio en Estonia, que hemos recopilado todas las claves del parto de dividendos que deberías tener en cuenta. Se deben cumplir una serie de requisitos que demostramos a continuación, o el cumplimiento de las metas educativas que se desean. No se puede separar en el proceso de aprendizaje virtual de la interacción con el docente o guía y con los aprendices, incluso entre los aprendices y el docente, siendo este diálogo potenciador del aprendizaje significativo. Este aprendizaje permite el ajuste conforme a cada individuo en particular del proceso formativo a su ritmo de aprendizaje. Con ello tendrá gran influencia del conocimiento básico comunes a personajes y permitirán con mayor o menor grado el aprovechamiento de las herramientas para un aprendizaje eficaz. El aprendizaje de la tecnología comprende la realización de actividades educativas empleando recursos tecnológicos tangibles como ordenador o tangibles como las aplicaciones móviles. Lo que se quiere lograr con el aprendizaje tecnológico es que los estudiantes tengan mejor acceso a la educación, facilitándole con estos recursos la experiencia de enseñanza-aprendizaje. A continuación descubre cómo afecta la tecnología en el aprendizaje de los niños. Y aprendizaje de la tecnología consiste en ampliar las tecnologías de información, así como los recursos tecnológicos, tanto tangibles como intangibles, en el proceso educativo de los niños y adolescentes. Puntualmente, el término se refiere a la educación formal didacta en institutos, escuelas primarias y secundarias. Para ello se adapta a diferentes niveles de comprender la escuela de bachillerato y educación profesional. En el aprendizaje tecnológico intervienen recursos tangibles como ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, así como también forma parte de este entorno
de aprendizaje como tecnología, los recursos tangibles, como por ejemplo aplicaciones, software y aplicaciones y conexión por internet. Estas habilidades forman parte de un giro innovador de la educación en entornos digitales, la colaboración prácticamente indiscutible en plataformas digitales, las que se mejoran textos, se empalman videos y se construyen documentos. En este sentido, el uso de nubes en un punto de encuentro de cooperación educativa, creatividad, resolución de problemas en conjunto e implementación de funciones innovadoras. Asegúrate de no exceder las ganancias retenidas o distribuciones de acuerdo con el informe anual de la empresa del decidir del monto del dividendo. Aprobación del último informe anual con resolución firmada digitalmente por las acciones. Evitar la caída de los activos netos de la compañía por debajo de la mitad resultando del pago de dividendos. Capacidad de desarrollo. Se reconoce como el acceso universal a Internet como una prioridad mundial que requiere del desarrollo de otros factores cuales son marco de regulatorio de iniciativa del mercado y proteja a los consumidores, habilidades monotónicas que permitan a los trabajadores, empresarios y funcionarios aprovechar las nuevas tecnologías, instituciones responsables que utilicen el Internet para empoderar a sus ciudadanos. A estos factores se les denomina como complementos analógicos. La conectividad universal sigue siendo un gran desafío y en el desarrollo de los complementos analógicos es fundamental para garantizar mayores dividendos digitales, mayor crecimiento, más empleo y mejores servicios. Estos dividendos digitales, como los llamamos, son consecuencia de mejorar el mundo con tecnologías avanzadas digitales. Por ejemplo, digitalización de activos físicos para crear productos y servicios inteligentes. Productos y servicios inteligentes se refieren a los asistentes inteligentes por voz, robots que ayudan a personas con discapacidad, tarjetas que se usan para el consumismo, etc. La digitalización de los canales de interacción como aplicaciones móviles y el comercio electrónico. Esto quiere decir pagar en línea, poder visualizar objetos o compras que tú quieras hacer a través de la web. Digitalización de funciones empresariales como facturar al cliente a través de una interfaz sin contacto para generar dividendos digitales. Primero hay que conocer resultados financieros a los que aspira. Luego de esto hay que pensar en lo digital en términos de impacto comercial colectivo. ¿Qué quiere decir con términos de impacto comercial colectivo? Quiere decir que, por decir, si tú quieres hacer una factura o algo así, te pueden cobrar comisión, o por el simple hecho de pagar le cobran comisión a la empresa porque es un servicio tecnológico de los dividendos tecnológicos del comercio electrónico. Hay que pensar, algunos de estos ejemplos de empresas pueden ser guarderías dentro de la empresa o acuerdos entre una empresa y alguna guardería cercana, gimnasio, cheques de comida, suscripciones de Spotify o Netflix. Es decir, ponértelo tan fácil al empleado en cuanto a su estilo de vida refiere. Si bien el acceso al Internet ha aumentado significativamente, en 2010 la cobertura mundial solo era de un 25% y en la actualidad llegó hasta el 45.7%, lo que equivale a 3,2 billones de personas. Más de la mitad del mundo aún no permanece offline, al margen de los beneficios de la nueva era. Este es el gran reto para las naciones
internet y banda ancha, o sea, ampliar satélites, aunque esto sería prácticamente imposible. Ese será el camino por los que los dividendos digitales se potenciaron y reparten de manera equitativa entre los ciudadanos del mundo. Bueno, como conclusión de este tema del avance tecnológico, es que el desarrollo tecnológico ha tenido lugar en los últimos años, está revolucionando en la vida social y económica en este final de siglo, al tiempo que presenta un futuro cada vez más próximo en el que actividades de vida cotidiana adaptan modos tecnificados al respecto. La plena incorporación de las nuevas tecnologías traerá como consecuencia la creación de escenarios y también los procesos educativos y al mismo tiempo el manejo de esquemas estratégicos y operativos de funcionamiento que poco tiene que ver con práctica tradicional de educación. En cuanto al objetivo general, el cual estuvo orientada a proponer estrategias para el desarrollo de competencias en la aplicación de nuevas tecnologías por la base de docentes de educación básica, se concluyen las estrategias que desarrollarán sobre la posibilidad a los docentes que adquieran conocimientos en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías de información, lo que permitirá que su acción docente se ejecuta de acuerdo a las nuevas exigencias. Y sobre la base de requerimientos de los educandos, para el primer objetivo específico dirigido a describir las competencias técnicas de los docentes en el manejo de las nuevas tecnologías de educación básica, se concluye que dentro de las competencias empleadas por los docentes se encuentran con un nivel alto las interpretativas, argumentativas y propositivas, las cuales son fundamentales para que los mismos puedan ejercer sus actividades de acuerdo con los requerimientos establecidos dentro del contexto educativo. Para el segundo objetivo específico dirigido se caracteriza las competencias pedagógicas en el manejo de tecnologías de los docentes de educación básica. Se concluye que se emplean competencias y sensibilización de aprendizajes significativos y logros objetivos planteados. En cuanto al objetivo específico, orientando a determinar estrategias de información docente empleadas para el desarrollo en el manejar enfermedades de predicción, la proyección en sí, los trabajos médicos, con el avance tecnológico se ha logrado desarrollar una máquina sea capaz de áreas de conocimiento muy específicas y complicadas, llegando a poder hacer que la máquina haga procesos que nosotros los humanos podemos hacer. Esto facilita nuestra vida a niveles muy altos, pero de igual manera nos pone retos. Aún no se ha logrado que una máquina llegue a pensar como un humano. Pienso que una limitación es el hecho de que el hombre es reemplazable, porque el ser humano contamos con una característica propia que es el sentido común. Pero tampoco podemos olvidar que el desarrollo de estas tecnologías no pretende reemplazar al ser humano, sino que de mejorar el estilo de vida humano,
ya que recordemos que por lo menos los robots hacen trabajo pesado sea más fácil, hacen que el trabajo pesado sea un poco más fácil de realizar, y que una máquina no se enferma ni protesta ni se cansa como nosotros los humanos, y esto puede pues elevar su utilidad. Bueno, creo que esto es todo el tema. Sí, no sé si quieren decir algo sobre... Bueno, pues ya es todo el tema. Espero que haya quedado más claro lo que es el avance tecnológico y gracias. Hola, mi nombre es Solid y yo voy a hablar de lo que es el aprendizaje virtual. El aprendizaje virtual es una modalidad educativa nueva por medio del uso del internet para desarrollar procesos de enseñanzas a los jóvenes y niños por medio de aplicaciones en línea. Esta acción formativa integra el uso de la tecnología de información y computación y comunicación. Esto con el objetivo de brindar alternativas flexibles para el aprendizaje sin las limitaciones de cualquier espacio. También esto se conoce como el e-learning. Este se dice así por el conocimiento que se adquiere mediante las aplicaciones en línea, navegación en web o aplicaciones en web. Una de las características puede ser que puedes personalizar las clases, las formaciones en línea, las puedes personalizar o regresar. Si tienes alguna duda, puedes regresar el video, el audio y puedes anotar la duda que tengas. El aprendizaje virtual funciona a través de aplicaciones, como lo comenté hace poco, de plataformas de educación en línea que se incorporan por medio de videos, de audios y de otros formatos para que los estudiantes puedan aprender a distancia, o sea, en cualquier